un alza significativa de Johannes Kaiser. Claro. Pero si tú me preguntas a mí, yo no lo veo en la papeleta. Los efectos del desequilibrio ambiental provocado por el ser humano son catastróficos. Esta mañana el diputado Johannes Kaiser aseguró en Tele 13 Radio que tal emergencia no existe y fustigó la inversión en energías renovables porque son caras y malas para la economía, dijo. Dos aseveraciones que pueden desmentirse fácilmente con datos. Es de esperar que el hastío con la política y sus líderes no nos lleve a perder de vista dónde está la verdad y dónde un discurso mañoso o derechamente construido en base a mentiras. Un verdadero dolor de cabeza. En eso se ha convertido Johannes Kaiser, candidato presidencial y actual diputado en el Congreso de Chile para los sectores de la derecha, particularmente republicanos como de Chile Vamos, ya que en las últimas horas se ha sabido en encuestas que ha tenido una alza significativa, creciendo numerosos puntos y estando bastante cerca de pasar al tercer lugar, superando a Kast, lo que está generando preocupación tanto en el ámbito de Kast como de Matei, por lo que ahora se está dando un plan casi sistemático y coordinado por todo el establecimiento político como también periodístico para bajarlo. Y lo vamos a ver un poco más adelante porque es bien perverso lo que está ocurriendo ahora. Pero en medio de todo eso, Kaiser está empezando a tomar un poco de posiciones más firmes con respecto a Kast, que es algo que él tiene que hacer, y también con Matei, en parte porque su electorado lo va a sacar en primera instancia para primera vuelta de ese sector. Y en medio de eso, se lanzó en contra de José Antonio Kast por las diferencias que tienen tanto a nivel geopolítico, a nivel un poco de soberanía nacional, como también a nivel económico. Y especialmente hay que recordar, y lo vamos a ver ahí entre medio, cómo Kast, a pesar de decir ser tan consistente, ha tenido la característica de en temas económicos darse voltereta y cambiar cuando le conviene, especialmente en temas de reducción del Estado, pero en temas morales ahí no cambia tanto, pero en temas económicos parece ser solo un discurso. ¿Qué otra diferencia tiene con Kast? A ver, en materia de armas probablemente yo sea más liberal que él. ¿Ya? En tenencia de materia, armas. el derecho de los ciudadanos respecto de las armas. Yo soy minarquista, o sea, yo creo en el Estado mínimo. Yo creo que él en ese sentido no va tan lejos. Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Así que quiero confesar que nos equivocamos en cómo lo planteamos, cómo lo escribimos y en no haber corregido el rumbo a tiempo. Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse, y yo le pido perdón a cada una de las mujeres a las cuales yo puedo haber afectado. ¿Usted eliminaría ministerios, por ejemplo? Oh, por el amor de Dios, sin duda. ¿Cuáles? Vamos mencionando. Todos los que se tienen que transformar en subsecretaría. Los sectoriales, digamos. Los sectoriales. O sea, algunos de los sectoriales. A ver. O sea, minería supongo que no. Minería sí. ¿Sí? Minería tiene que estar concentrado en economía. ¿De acuerdo? ¿Por qué va a tener usted minería, energía, agricultura, etcétera? Básicamente producen como un tercio del PIB, digamos. Sí, pero es el Ministerio de Economía. Si usted no tiene, y medio ambiente tiene que estar también en economía, supeditado a economía. ¿Por qué? Porque de otra manera cada uno de estos organismos funciona completamente con reglas distintas y no se coordinan. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que la permisología termina pasando por cada operación económica que usted quiere hacer tiene que pasar por 6 ministerios distintos. Es una locura. Un potente mensaje que va de la mano de críticas más duras hacia la derecha que se deben realizar, tiene que distinguirse, ¿no? Porque en muchos casos no ha tenido tanta firmeza con la derecha como lo ha tenido con respecto a la izquierda, en parte porque se considera ese sector, pero su electorado lo va a sacar justamente de los votantes de Chile Vamos como republicanos y personas independientes. Entonces, evidentemente, tiene que ser más duro. Ahora, ante todo esto y su crecimiento exponencial que se ha visto en las encuestas, estamos viendo una posición bien curiosa ahora del establecimiento político. Y vamos a ver que por un lado lo están empezando a ningunear y por otro lo están empezando a atacar. Y en particular, Pepe Out, en el medio El Líbero, salió un poco a mirar en menos, desestimar la candidatura de Johannes Kaiser, diciendo que él ni siquiera iba a llegar a la papeleta electoral. Un alza significativa de Johannes Kaiser. Claro. Pero si tú me preguntas a mí, yo no lo veo en la papeleta. Porque él está en un camino largo de construcción de un movimiento político libertariano, y me imagino que querrá seguir en el Congreso y hacer una candidatura presidencial testimonial o quedarse en el Congreso para quien quiere construir una fuerza política influyente en el futuro, no hay ninguna duda. Claro. Salvo que lo dejen entrar en la primaria, pero no va a haber primaria con Kast, porque Kast ya nos notificó que si hay que buscarse otro candidato. Se tendría que buscar otro candidato, cosa que no va a ocurrir. Y entonces la pregunta es si Chile Vamos va a aceptar
hacer primarias con candidatos que no comparten el Fuera de ideario Chile central, vamos, digamos. claro. Pero no se queda solo ahí, porque además de estos ataques, estos cuestionamientos, que vamos a ver con el tiempo si se cumplen o no, también ha empezado a recibir ataques sistemáticos fuertes por parte de la prensa y especialmente de CNN. Ahora, ¿por qué? Porque en esa misma entrevista que se dio hace tan solo un día, en la cual criticó a Kast, también empezó a hacer críticas transversales. Y en medio de eso, dio unas declaraciones que diría que son uno de sus primeros errores políticos que tienen que ver con ciertas áreas económicas, donde él criticó las energías renovables en Chile. Y vamos a ver que eso tiene un problema importante porque económicamente Chile depende de eso. El 61% de toda nuestra energía está generada con energías renovables y que nos permite cierta soberanía y autonomía energética con respecto, por ejemplo, a Bolivia, a Argentina, a otros países, en vez de comprarles productos naturales que servirían de base energética. Pero él hizo una crítica con eso y dijo que si él llegaba al gobierno iba básicamente a desechar todas las energías renovables, aunque vamos a ver que eso puede que tenga ciertos detalles. Mencionó la matriz energética. ¿Qué le cambiaría? Bueno, yo sacaría cascando las energías renovables no tradicionales. ¿Por qué? Porque son carísimas, en primer lugar, y en segundo lugar, porque no tienen ningún impacto positivo en el clima, pero tienen un impacto muy negativo en la agricultura, en el precio de la energía misma. No nos equivoquemos, nosotros tratamos de copiar a los alemanes, ¿de acuerdo? Y los alemanes se están desindustrializando a una velocidad como no se había visto nunca antes. ¿Por qué? Porque no es razonable desde el punto de vista del crecimiento industrial, desde el punto de vista incluso climático, ¿ya? El tener doble infraestructura energética para suplir las necesidades de un país. A propósito de eso, ¿usted cree en el cambio climático o lo niega? Yo creo que sí. A ver, el cambio climático ha existido siempre, si no seguiríamos estando en la... No, pero el cambio climático ¿no? provocado por la acción humana. No, yo le voy a decir una cosa. El CO2 tiene, o sea, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es creo que el 0,3%. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. En segundo lugar, el ser humano es responsable de las emisiones planetarias de CO2 del 3%. Y de ese 3%, Chile es responsable de la emisión del 0,3%. O sea, no existe tal efecto invernadero creado por el ser humano. Yo creo que han habido efectos creados, por ejemplo, por volcanes. Usted se acordará del Krakatoa. Cuando fue la erupción del Krakatoa, la temperatura promedio en el mundo cayó 4 grados. Ya, pero eso es natural, eso no es, sí, no es acción humana, a eso me refiero. Pero por eso digo, y el Sol no es tampoco constante en su emisión de energía. El planeta no gira en torno al Sol siempre en la misma posición, hay modificaciones en su eje. Ahora, claramente esto es un error de su parte, porque esto es casi que exportar calcado problemas políticos y culturales de otros países, parte porque en Estados Unidos se discutía mucho eso con el tema del petróleo y del fracking, pero Chile no es igual a Estados Unidos o a otros países, o incluso a Argentina, con respecto a sus matrices energéticas o incluso sus problemas culturales y políticos. Hay cosas que son en común, por ejemplo, los problemas migratorios, pero no es igual, por ejemplo, cómo está configurado Chile económicamente. Y esto es en parte un error de Kaiser porque, como mencionamos, el 61% de toda la producción eléctrica en Chile es renovable, ¿no? Ahora, esto principalmente energía eólica, hidráulica, solar, es una mezcla, y en parte Chile, por su posición única a nivel territorial y como es su clima, está especialmente privilegiado a nivel mundial para impulsar eso. Incluso tanto así que hay una gran cantidad de inversiones internacionales en Chile y se le ve como alguien que lidera a nivel mundial con las energías renovables. Ahora, en muchos países están subsidiadas, sí. En el caso chileno, donde el Estado está interviniendo, hay que dar un paso atrás. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero si son completamente autosustentables, son privadas y el Estado no se está metiendo, ¿por qué sabotearíamos una producción energética que, uno, nos conviene a nivel de imagen geopolítica, dos, nos da autonomía energética frente a nuestros vecinos, que digamos que Chile no se lleva demasiado bien con ellos, da soberanía local en eso, y al mismo tiempo está llegando a tal punto que nos permite incluso llegar a hacer temas económicos internacionales con ellos? Es una buena oportunidad, y Chile, esto, yo sé que si uno ve a nivel mundial eso no necesariamente es así, pero en Chile una excepción a lo que ocurre en otros países, porque en este punto en particular se ve particularmente privilegiado. Entonces sí, fue un error político de Kaiser, porque yo creo que ahí está exportando un poco estos discursos que se dan mucho en otros países, pero que en el caso chileno en particular no aplican, ¿no? Por temas económicos y también por temas geopolíticos. No puedes permitir una dependencia energética, que es algo estratégico de Chile, cuando ya lo ha hecho más independiente con estas energías,
con respecto a sus vecinos. Es peligroso, ¿no? Bueno, y por eso ahora empezó a haber un ataque sistemático desde las redes sociales, como también de muchas figuras políticas, exministros, figuras de gobierno, figuras de oposición se lanzaron en contra por esto, y en particular desde CNN lo atacaron duramente por estos comentarios. Declaraciones que niegan lo que la ciencia ha dejado en evidencia: los efectos del desequilibrio ambiental provocado por el ser humano son catastróficos. Esta mañana el diputado Johannes Kaiser aseguró en Tele 13 Radio que tal emergencia no existe y fustigó la inversión en energías renovables porque son caras y malas para la economía, dijo. Dos aseveraciones que pueden desmentirse fácilmente con datos. Es de esperar que el hastío con la política y sus líderes no nos lleve a perder de vista dónde está la verdad y dónde un discurso mañoso o derechamente construido en base a mentiras. Ahora, claramente es un error de Kaiser eso, y diría que es uno de sus primeros errores políticos fuertes a nivel de visión económica. Además, no hay por qué estar prohibiendo esas cosas, que el Estado no se mete y que surjan naturalmente, que en Chile son económicamente sustentables en muchos casos por cómo se ha dado la producción, ¿no? Pero de todas maneras ahora lo están atacando mucho. Y si él no fuera relevante a nivel político, y si no estuviera creciendo tanto y no estuviera generando mucha preocupación, especialmente en la derecha, porque en la izquierda ya lo criticarán, pero no les interesa, si incluso ellos están más preocupados de sus propias luchas de poder, se está intentando hacer un plan para sabotearlo. Y no tengo dudas de que esto estará impulsado probablemente por sectores de derecha. ¿Por qué? Porque los que están más preocupados, y la misma prensa lo ha confirmado, es Chile Vamos, y los republicanos especialmente, porque ven que Kast está cayendo y Kaiser le quita voto y tienen miedo de que Kast no pase segunda vuelta por culpa de Kaiser. Entonces es evidente que hay un plan para bajarlo. Y miren también las redes sociales. Muchos seguidores, particularmente republicanos, han caracterizado las redes sociales de denostar y atacar mucho a la figura de Kaiser o a sus votantes, en este estilo tan característico que hemos visto en elecciones anteriores de siempre tratar de con insultos convencer al otro o con discursos del mal menor o de la campaña del terror de que no, si no votas por Mateo o Kast va a llegar un comunista al poder. Te ponen esos discursos ahí catastrófico, alejado de la realidad y la campaña del terror que es tan característica en la derecha. Pero ahora lo que estamos viendo es un plan bien evidente de atacarlo porque empezó a crecer sustancialmente en las encuestas, de que cuando comete un error, que evidentemente lo fue en este punto, destrozarlo a nivel mediático y vamos a ver si eso tiene un efecto, porque puede que tal vez le funcione y Kaiser baje, o tal vez cuando lo atacan mucho, como ha ocurrido con otras figuras políticas a nivel mundial y todos se le lanzan en contra, muchos se empiezan a preguntar por qué lo atacan tanto y ganan apoyo y a veces genera incluso hasta cierta simpatía. Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos ataques que está recibiendo Johannes Kaiser y sus cuestionamientos en contra de José Antonio Kast? ¿Están justificados o no? ¿Qué les parece su primer error en materia económica? Y todo eso, ¿cómo irá a repercutir luego estos ataques sistemáticos desde la prensa? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor, y qué nombre más apropiado para este video, Jamones Kaiser Presidente, los nombres de usuario que se colocan, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere apoyar este programa, puede seguir a hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios de aporte para que sigamos adelante. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.